Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que usted se encuentre de frente a este video. Me alegra mucho saludarlos nuevamente. Seguimos vigentes a pesar de ya haber terminado la guía de lenguaje y literatura con la número 20. Estamos ahorita trabajando refuerzo para la prueba Avanzo. Este sería el segundo cuestionario de refuerzo para la prueba Avanzo. Por ahí me comentaban algunos estudiantes de primer año si les podía compartir material para refuerzo también. Decirles que realmente no había preparado material para primer año, pero ya que me hacen la mención, voy a tratar de prepararlo y compartírselos en este tiempo que todavía falta para que se vayan preparando para segundo año. Como les comentaba anteriormente en los videos pasados, pienso subir contenido nuevo en la vacación y el próximo año también de la materia de matemática y veremos qué materias más abordamos en el canal, o sea que no nos vamos a quedar solamente con lenguaje. Ya terminamos la guía de lenguaje, va a haber que hacerle algunas adecuaciones para el siguiente año, para los que van a seguir conmigo aquí en el canal con segundo año, que este año estuvieron cursando primer año. Decirles que vamos a mejorar el contenido que ya tenemos y voy a agregar más, como ya les mencionaba, de matemáticas, y veremos qué otro tipo de contenido colocamos también para ayudarles un poquito más. Pedirles que por favor, si tienen algún amigo o compañero que necesite el material, por favor lo compartan con él o con ella para que esta persona pueda tener acceso a los conocimientos, a las explicaciones, y ustedes me ayudan a mí también a tener un suscriptor más. Pedirles también que si todavía no se han suscrito al canal, pero hacen uso de los videos y todo, pero no se han suscrito, por favor se suscriban, porfa. Me dejen el like siempre en cada video. También pedirles que activen la campanita de notificaciones si todavía no la tienen activada, para que cada vez que coloco un video nuevo a usted le aparezca la notificación de que hay video nuevo en el canal. También pedirles que por favor, no se salten los anuncios que aparecen en los videos. Son cortitos, yo sé que la paciencia un poquito nos falla a veces y queremos saltarlos, pero pedirles que por favor me apoyen en eso y no los salten. Nuevamente reiterar que si tienen conocidos con quienes compartir los videos, por favor los compartan, y me pueden también hacer comentarios ahí positivos, bien positivos al pie del video para conocer sus opiniones. Si tienen alguna sugerencia, también me pueden hacer sugerencias. Trato de contestar a todos los comentarios que me hacen, pero a veces por el trabajo y todo se me escapan algunos. Disculpas a quienes no les contesto, pero en su mayoría trato de contestar. Bueno, explicarles que este cuestionario, que sería el número 2 para repaso de prueba avanzo, consta de un determinado número de preguntas. La primera parte está como el cuestionario anterior, respondida, se las voy a explicar también. Hay ejemplos. Y la segunda parte, de la misma forma que en el video anterior, está sin responder. En esta ocasión, como solo son dos obras literarias en la segunda parte y lo demás son conocimientos teóricos, les voy a pedir de que en base a los lineamientos que les doy, a esas preguntitas que les propongo, usted pueda ir a investigar un poco más acerca de esos temas, ya que son temas un poco amplios que nos llevaría mucho tiempo de tratar aquí en el video y son bastante conceptuales. Entonces les voy a pedir eso. Vamos a iniciar. Les reitero que el cuestionario tiene preguntas más que nada conceptuales, como ya se los decía en videos pasados anteriormente. Y la prueba le pide a usted la aplicación de los conocimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de comprender bien los conceptos que nos provee el video, el cuestionario. Tratar de comprender cómo estos se aplican, ya que voy a darles explicaciones y ejemplos de los mismos. Y si es posible hacer ejercicios por sí mismos de cómo se aplican estos conceptos. A medida que desarrollemos el cuestionario, yo le voy a ir dando consejitos para enfrentar la prueba avanzo. El primer consejo ya lo tienen. La prueba no es tan conceptual, es decir, no le va a preguntar definiciones. Lo que le va a pedir hacer es la aplicación de los conceptos. Para eso le van a proponer grandes extensiones de texto, fragmentos de obra similar a los que le aparecían en las guías, y usted en esos textos va a tener que identificar lo que se le pide. A veces
nos aportan hasta 4 o 5 preguntas de un mismo texto. Entonces usted va a abrir la prueba y le va a aparecer que en la pregunta 1 le apareció un fragmento del Quijote de la Mancha, lo leyó. En la pregunta 3 le apareció nuevamente el mismo fragmento y usted dice, es la misma pregunta. No es la misma pregunta. Es el mismo texto del que usted va a responder 2 preguntas diferentes. Entonces hay que tener cuidado en eso. Aconsejarles que para la prueba estén relajaditos, es una prueba como cualquier otra, un examen como cualquier otro. Ustedes tienen la facilidad de hacerlo, este examen en 2 días, de pensar lo que va a responder. Aquellas preguntas que usted considere que no las puede responder porque no tiene el conocimiento necesario para responderlas, trate de responderlas de forma lógica. Piense bien, no se deje llevar por la primera impresión, lea siempre todas las opciones de respuesta, ya que generalmente en esta prueba se nos proponen algunas opciones que suelen ser muy similares y por las que nosotros nos podemos llegar a confundir. Ese es el objetivo, que al no aplicar bien el conocimiento que se nos pide aplicar, nosotros nos lleguemos a confundir y vamos a fallar. Dicho esto, vamos a empezar el cuestionario, como les decía yo antes. Estos cuestionarios yo los elaboro para mis estudiantes, los comparto con ellos y les desarrollo la mayor parte. La primera parte son más o menos 20 preguntas ya desarrolladas y 5 o 6 más que no están respondidas. En el caso de ellos, de igual forma, yo les aporto el cuestionario. La primera parte con sus respuestas, como ya les decía, y la segunda parte tienen que ir a investigarla y tienen que estudiarla y mandar material haciendo constar de que analizaron esas partes. Es decir, casi siempre les pido audios en los que me expliquen las preguntas que se les ha pedido investigar y qué aprendieron de esas preguntas. Cuando se trata de obras, les pido que me digan qué les pareció la obra, qué le cambiarían, qué final le darían, en fin. Ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera interrogante le pide definir la diáfora. La diáfora es una figura literaria más. Esta figura literaria consiste en usar palabras homógrafas. Palabras homógrafas son aquellas palabras que se escriben de la misma manera, pero tienen significado diferente. Y al escribirse de la misma forma, naturalmente suenan igual. Estas palabras son utilizadas en un mismo texto y se escriben como ya decíamos, de forma idéntica, significando cosas diferentes de acuerdo al contexto en que son utilizadas. Tenemos así el primer ejemplo. El primer ejemplo es ponle sal a la comida y sal de mi cocina. Estamos usando la palabra sal con 2 significados totalmente diferentes. En un primer momento, cuando se dice ponle sal a la comida, nos estamos refiriendo al mineral que da sabor a las comidas. Y luego, cuando se dice sal de mi cocina, estamos haciendo alusión a que esa persona que se encuentra dentro de la cocina debe salir de ese lugar. En la pregunta 2 se le pide mencionar en qué consiste cada una de las tendencias del barroco. El barroco se dividió en 2 tendencias, algo muy importante. El barroco fue la primera corriente literaria que viniera de España y que lograra desarrollarse plenamente en América. Entonces, barroco tiene 2 tendencias. Estas tendencias son, primero, el culteranismo y segundo, el conceptismo. En el caso del culteranismo, podemos definirlo como un estilo de literatura española propio del periodo barroco. Es una rama del conceptismo, ya que ambas corrientes muchas veces se ven enfrentadas y aparentemente pueden llegar a ser opuestas. Tienen en común lo complicado y aristocrático de sus formas de expresión y también su estilo recargado, que es una característica general propia del barroco. Luego tenemos el conceptismo. El conceptismo tiene como principales representantes al señor Francisco Quevedo, Baltasar Gracián. Le daba mayor importancia al contenido al que expresaban de forma más breve que los exponentes del culteranismo, que se dominó así por la obra de Bartolomé Jiménez Platón, un gramático y humanista español que vivió por ahí de los años 1569 a 1640. En la pregunta 3 le piden responder cuáles son los tipos de publicidad. Esto es bien sencillo, pero muy importante al mismo tiempo. En las pruebas Avanzo, que antes se llamaba PAES, siempre aparecen preguntas relacionadas con la publicidad.
La publicidad se divide en dos tipologías. Una es la publicidad comercial y la otra es la propaganda. La publicidad comercial busca vender un producto y así obtener un lucro económico. Es decir, buscan venderle un producto que usted pague un precio y ese dinero va al comerciante que está vendiendo el producto. Ese es el lucro económico. Un ejemplo de publicidad comercial son los anuncios de televisión promoviendo, por ejemplo, cremas de arrugas. Algo muy importante y que se le pregunta en las pruebas es, cuando se trata de un anuncio publicitario, ¿qué quieren hacer con usted cuando le presentan ese anuncio? ¿Quieren persuadirle? Esta palabra se utiliza mucho en las preguntas. ¿Quieren persuadirle? Eso significa convencerle de que en el caso de la publicidad comercial, usted compre un producto. En el caso de la propaganda, que usted cambie una conducta o una acción, una actitud. Entonces, recapitulando, publicidad comercial busca venderle un producto para que la empresa o los vendedores obtengan un lucro. Ejemplo de ello es cuando aparece un anuncio comercial de la Coca-Cola en el televisor, cuando usted ve un afiche de algún tipo de bebida, de comida, de cosmético, cuando usted escucha un anuncio en la radio, cuando ve anuncios por Facebook. O sea, todos esos anuncios que van encaminados a venderle algo son parte de la publicidad comercial. Quieren persuadirle, siempre el propósito de los textos publicitarios va a ser persuadirle o convencerle de que usted compre algo cuando se trata de publicidad comercial. Cuando se trata de propaganda, como ya decíamos, el objetivo es convencerle de que cambie una conducta o realice una acción. Un ejemplo de propaganda es un cartel haciendo un llamado a que vote por un candidato político específico. El candidato político o el partido en cuestión que lo promueve no va a obtener un lucro económico instantáneo. Lo que ellos quieren nada más de usted es su voto, por lo cual usted va a realizar una acción. Por este hecho, el tipo de publicidad se va a clasificar como propaganda, porque solo quieren convencerle de que haga algo, pero no quieren su dinero en sí, al menos a corto plazo. Otro ejemplo de publicidad tipo propaganda es aquella promovida, por decir algo, por el Ministerio de Salud, cuando ellos colocan afiches diciendo que fumar es dañino para la salud, o tratando de hacer un llamado a que eliminemos los criaderos de zancudo en nuestros hogares, o que contaminemos menos, que botemos la basura en su lugar. Cuando usted ve un afiche en un restaurante que dice no fumar, todo eso es propaganda, porque no buscan de usted un lucro económico, sino solo que cambie de actitud. Establecido esto, pasamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 vamos a hablar de las funciones del lenguaje. Decirles que este tema es visto en primer año, lo vamos a refrescar porque la prueba no evalúa solamente primer año ni solamente segundo año, sino que los 2 años. Vamos a ver las funciones del lenguaje, es decir, para qué sirve en cada momento y de acuerdo a cómo lo usamos, y vamos a definir en qué consiste cada uno. Tenemos la primera función del lenguaje, que es la función conativa. El objetivo de esta función es dar órdenes o indicaciones. Esta función generalmente la vamos a encontrar en manuales y recetarios o siempre que le dan una indicación. Cuando el profesor, por decir algo, le dice que usted realice una tarea y le dice tal y cómo la va a hacer, él está haciendo uso de la función conativa del lenguaje porque le está dando a usted indicaciones para que haga algo. Luego tenemos la función referencial. Esta función busca dar una información, informar acerca de algo, es decir, los reporteros, por ejemplo, que aparecen en los noticieros, utilizan mucho la función referencial ya que nos transmiten información. Aquí tenemos como ejemplo precisamente eso, que esta función la encontramos aplicada en los periódicos, noticiarios y también se pone en práctica cuando cada uno de nosotros informamos de algún acontecimiento a otras personas. Luego tenemos la función fáctica. La función fáctica tiene como objetivo indicar que el emisor o receptor están preparados para la comunicación. Es como una señal que usted da
para dar a conocer que está poniendo atención o que está ahí listo para recibir el mensaje. Los ejemplos son cuando decimos ok, cuando contestamos el teléfono y decimos aló, usted dice eso indicando que está listo para escuchar lo que le van a decir. También cuando decimos ajá, no decimos algo específico, no transmitimos un mensaje, solo emitimos un sonido que hace constar que estamos entendiendo, que estamos escuchando. Luego tenemos la función expresiva. La función expresiva, como el término lo dice, trata de expresar sentimientos y emociones, como por ejemplo cuando alguien expresa qué mal día he tenido. Esta es una de las funciones más fáciles, me parece. Usted aquí demuestra lo que siente. Luego tenemos la función metalingüística. La función metalingüística se manifiesta cuando hablamos de lenguaje y dentro de este la gramática y la ortografía. Entonces, cada vez que su profesor le explica las reglas del idioma, como estamos haciendo ahorita, como estoy haciendo yo ahorita, cuando le doy una clase de cómo se utiliza el lenguaje, cómo se pone en práctica, cómo debe usted escribir correctamente, qué reglas de tildación debe aplicar, yo estoy haciendo uso de la función metalingüística. Luego tenemos la función poética. La función poética se da en composiciones literarias como cuentos, leyendas, poemas, etc. Luego tenemos el punto 5, también un tema de primer año que se retoma también en segundo año, en el cual le piden mencionar y describir los elementos de la comunicación humana. Comunicación humana es lo que vamos a tratar. A continuación vamos a detallar sus elementos. Dentro de los elementos de la comunicación humana tenemos primero emisor. Emisor es aquella persona que produce el mensaje y pone en marcha ese proceso de transmisión. Quien emite el mensaje es el emisor. En este momento yo estoy siendo emisora del mensaje, haciéndole saber la explicación de cada uno de los puntos planteados en este cuestionario. Luego tenemos el receptor, que es quien recibe y decodifica el mensaje. Quien escucha el mensaje, lo lee, puede ser también, y trata de interpretándolo para así entenderlo. El receptor se cataloga como el punto final del proceso. Cuando usted escuche, vea el video, lo escuche, interprete el mensaje que yo le estoy transmitiendo, usted va a estar haciendo la función de receptor, poniendo de ejemplo nuestra situación. Pero si usted tiene a una persona de frente suyo, están conversando, si usted comienza a hablar, en ese momento usted es el emisor y la otra persona es el receptor, quien le va a recibir el mensaje. Pero usted no siempre va a ser el emisor. Cuando esa persona hable, ella pasa a ser emisor y usted receptor. Hay que tener eso muy claro. Luego tenemos como otro elemento de la comunicación humana el canal. El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. Pueden ser ondas sonoras, papel impreso, entre otros. Por ejemplo, cuando usted habla por teléfono o manda chat, manda audios, su canal es su aparato telefónico. Cuando usted está de frente a una persona, están conversando, el canal es el aire. Luego tenemos como siguiente elemento el mensaje. El mensaje es el contenido en sí, lo que usted quiere comunicar, el contenido psíquico que desea usted compartir a través del lenguaje, ya sea, esta puede ser una orden, una emoción, una descripción, entre otros. Es lo que usted quiere decir o comunicarle a la persona con la que está hablando. Para continuar detallando los elementos de la comunicación, tenemos dos elementos más, el código y el contexto. Primero, el código lo vamos a entender como la codificación o el idioma que utilizamos para poder transmitir el mensaje que queremos comunicar, ya sea que lo estemos comunicando a través de la lengua hablada, escrita, o códigos especiales como el código Morse, entre otros. En palabras sencillas, el código es el idioma, como ya decíamos, en el que se está transmitiendo el mensaje. Por ejemplo, nosotros ahorita, bueno, yo específicamente en este momento, me estoy comunicando con ustedes a través del código o idioma español. Si nosotros fuésemos a Estados Unidos y nos comunicamos con el idioma de allá, nos tendríamos que comunicar con el idioma inglés a través del inglés.
por lo que nuestro código sería en ese momento el inglés. Luego tenemos el contexto. El contexto es definido en la comunicación como un conjunto de circunstancias entre las cuales se produce el proceso comunicativo. Concretamente, cuando hablamos de contexto, nos estamos refiriendo al lugar, tiempo, cultura en el cual se desarrollan tanto el emisor como el receptor. De una forma simple, es todo el ambiente que rodea ese espacio en el cual interactúan emisor y receptor. El ambiente puede ser de diferentes tipos, puede ser llamado de diferentes formas, de acuerdo a las circunstancias y lugar físico que rodean al receptor y emisor. Tenemos por acá un ejemplo de aplicación de los elementos de la comunicación en el cual vamos a ver también el contexto. El ejemplo es el siguiente. Hay una adolescente aconsejando a su mejor amiga en el parque. El emisor naturalmente es la adolescente. El receptor en ese momento es la mejor amiga. El mensaje son los consejos, lo que ella le pueda decir para aconsejarla. El código utilizado es el idioma. Si ellas están usando español, va a ser el español. Si están usando el inglés, va a ser el inglés. Si se están comunicando a través de mensajes de texto, igual de la misma forma, y eso es en español, sería el español. En fin. Luego tenemos el contexto. El contexto es el lugar, como ya decíamos, o ambiente que rodea la comunicación y los actores de la comunicación, que en este caso son el emisor y el receptor, y ese contexto en este momento es el parque. Finalmente tenemos el canal. Para este ejemplo, el canal sería el lenguaje oral, el idioma español y específicamente el viento, que es a través del que viajan las ondas sonoras que les permiten a cada una de ellas comunicarse entre sí. Analizados todos los elementos de la comunicación humana, pasamos al punto 6. En el punto 6 se nos pide definir la tragedia griega. Las tragedias griegas pertenecen a un género literario nacido precisamente en la antigua Grecia. Las tragedias griegas son obras literarias que eran interpretadas teatralmente y buscaban dejar un mensaje moral en el espectador. Para esto le mostraban que al actuar de mala manera, solo forjarían un destino terrible. Algunos ejemplos de tragedia griega son Edipo Rey y Prometeo encadenado. En palabras simples, las tragedias griegas son representaciones teatrales que buscan dejar una moraleja en el espectador. Esto lo hacen presentándole escenas bastante crudas que van a causar en él una especie de temor, porque va a entender que si actúa mal, si hace mal a los demás, va a tener un destino terrible. Para comprender mejor las tragedias griegas, le recomiendo por favor que vaya a investigar un poquito acerca de los ejemplos de Edipo Rey y Prometeo encadenado. Son historias bastante interesantes que le van a servir mucho para poder comprender mejor este término y también para familiarizarse con esos textos que le pueden llegar a aparecer en la prueba. Algo importante que al ir a investigar, nosotros lo que vamos a hacer realmente es ir a recordar porque estas obras se tienen que haber estudiado en primer año. En el punto 7 se le pide definir qué es comedia griega. Las comedias griegas son lo contrario de las tragedias. Estas no buscan dejar una moraleja. Las tragedias lo que buscaban era meramente la diversión de las personas que iban a ver las representaciones, de los espectadores. Para lograr esto, se valían de la ridiculización de los hechos y de los personajes cotidianos. Algunas comedias griegas son La olla y las nubes. Recapitulando, las comedias lo que buscan es la diversión del espectador, que el espectador riera con las representaciones que observaba. Para esto ridiculizaban algunos hechos y personajes cotidianos. De la misma forma, recomendarle que vaya a investigar un poquito acerca de las obras mencionadas, que le va a servir mucho para conocer mejor este tipo de literatura. En el punto 8, esta es una pregunta que ha salido en varias ocasiones en las pruebas, tanto la PAES como la Avanzo, y es la definición de oración simple. La oración simple es la menor unidad de comunicación con sentido completo. Obviamente en las pruebas no le piden que defina la oración simple, ni le presentan la definición y le dicen
elija el concepto al que corresponde. Lo que piden es que usted identifique una oración simple. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo claro que en la oración simple siempre va a encontrar un solo verbo. Nada más un verbo. Verbo sabemos que es la palabra que indica la acción dentro de una oración. Y tenemos por acá un ejemplo que es: tú eres una mujer muy hermosa. Tenemos el pronombre tú, luego tenemos el verbo eres, tenemos un artículo que es una, mujer, sustantivo, muy, un adverbio, hermosa, un adjetivo. Tenemos por acá al pie la explicación. En la oración anterior solo tenemos un verbo, este verbo es eres. Dicho esto, podemos pasar al punto 9. En el punto 9 lo que se le pide es que explique en qué consisten las epopeyas griegas. Respecto de esto, las epopeyas griegas son historias que relatan hazañas de héroes, dioses, y entre las epopeyas griegas más famosas que tuvimos que estudiar en primer año, tenemos la Ilíada, la Odisea y la Eneida. De la Ilíada incluso hay una película muy famosa, estelarizada por Brad Pitt, que es Troya. Así que si usted puede ir a ver Troya, Troya se asemeja mucho a la obra. Recomendarle siempre que vaya a investigar un poquito acerca de las obras mencionadas. Le van a aparecer fragmentos de obra en la prueba. No sabemos cuáles obras. Bueno, sería que usted vaya a investigar un poquito acerca de las obras, que lea en la medida de lo posible, para que entienda mejor el tipo de lenguaje utilizado en cada obra, ya que el tipo de lenguaje varía de acuerdo a las obras que se estudian. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea tienen un tipo de lenguaje que llega a ser un poquito confuso, un poquito difícil de comprender, por lo cual se recomienda que usted haga una lectura previa para que no se confunda en el momento de la prueba. Vamos con el punto 10. En el punto 10 se le pide que explique en qué consistió la Edad Media. Esta es otra temática de primer año y la Edad Media es un periodo de tiempo que se da entre el siglo V y siglo XV. Fue una época que se caracterizó porque en esa época se le dio mucha relevancia a la religión, a la iglesia, supuestamente a los mandatos divinos, a los mandatos de Dios. La iglesia tenía todo el poder, este poder aplicado a las decisiones políticas, tenía mucha influencia en la política. Prácticamente a través de la religión y con la disculpa de la religión se manejaba todo. Las obras más importantes que surgen en esta época son la Divina Comedia, el Cantar del Mío Cid y la Celestina. Nuevamente, la sugerencia de que pueda ir a investigar un poquito acerca de estas obras, ya que si me pongo a narrárselas, el video se nos va a hacer demasiado extenso. En el punto 11 se le pide que defina sinonimia. La sinonimia es otra figura literaria o retórica. Esta consiste en el uso de palabras sinónimas en un mismo texto. Debemos recordar que los sinónimos como tales son aquellas palabras que se escriben diferente, pero que poseen un significado similar. Palabras que se escriben diferente, pero poseen un significado similar. Esos son los sinónimos y eso pone en práctica la sinonimia, el uso de los sinónimos. Un ejemplo de sinonimia es: le regaló a esa hermosa mujer la flor más bonita de su jardín. Para no utilizar dos veces la misma palabra y que se escuche redundante, podríamos decir: le regaló a esa hermosa mujer la flor más hermosa de su jardín, pero no lo hacemos, utilizamos la sinonimia y cambiamos la palabra por una que se escribe diferente pero tiene un significado similar, y esa es bonita. Hermosa y bonita son palabras sinónimas que utilizamos para dar variedad al texto. Luego tenemos la hipérbole, es otra figura literaria. Esta consiste en la exageración de determinadas situaciones. Es exagerar. Exagerar para aumentar mucho una realidad o para disminuirla enormemente. Los ejemplos de hipérbole son: estás tan flaca que vas a desaparecer. La niña puede estar flaca, pero no al punto de que vaya a desaparecer. Entonces, cuando estamos diciendo eso, estamos exagerando la delgadez de ella, por lo que estamos aplicando la hipérbole. Cuando le dicen a usted: llevas años en el baño,
A lo mejor lleva a lo sumo 20 minutos en el baño, pero le dicen llevas años en el baño para presionarlo un poco. En ese momento la persona que le dice eso está usando la hipérbole. En el punto 13 se le pide detallar la estructura de un acta de reunión, definirla y detallar su estructura. Un acta de reunión es un documento muy importante, decirle que este punto salía antes en las pruebas PAES. Así que trate de estudiarlo bien, asimilarlo, porque puede ser que le llegue a salir en la prueba avanzo. El acta de reunión es un documento que sirve para dejar evidencia de los temas tratados en una reunión. La estructura del acta es el título, esta identifica la reunión, es decir, de qué trata la reunión. Luego tenemos la introducción. En la introducción se dan a conocer los datos básicos y aspectos formales de la reunión. Luego tenemos la orden del día, es el guión de tema que se espera tratar durante la reunión. Y luego tenemos el desarrollo, que es la narración de lo tratado en agenda, es decir, la narración de cómo se desarrolló la reunión. Finalmente tenemos el cierre y firma. En este se incorpora una conclusión de la reunión y la firma de las personas presentes. Hay que recordar que si el acta no tiene la firma de las personas que han estado presentes en la reunión, el acta no tiene validez. Pasamos al punto 14. En el punto 14 se le pide que describa en qué consistió el costumbrismo. El costumbrismo es una tendencia literaria propia de nuestro país. Es considerada como una tendencia del realismo. El principal precursor o autor que promovió el costumbrismo fue el señor Salvador Salazar Arrué. ¿En qué consistía el costumbrismo? Era una tendencia del realismo, como ya dijimos, que daba a conocer los hechos en la obra lo más cercanos a la realidad posible. Tal es así que los personajes eran muy sencillos, personas humildes, sin educación, no letrados, sí, ellos no habían estudiado, campesinos, amas de casa, personas que se reflejaban en las historias tal cual eran, con su inocencia, con su humildad, con su ignorancia, y así como ellos hablaban, así se transmitían sus palabras en las obras, así se encuentran sus palabras en las obras, por lo que este tipo de obras del costumbrismo reflejan un tipo de lenguaje informal coloquial. En el punto 15 se le pide explicar en qué consiste el complemento directo en una oración. El complemento directo es la parte de la oración sobre la que recae la acción del verbo. Esto es muy importante. La parte de la oración sobre la que recae la acción del verbo. Tenemos por acá el ejemplo. El ejemplo nos presenta la siguiente oración. La mano retira la bolsa de la mesa. Identificamos el verbo, que es retira, y luego vemos que la acción del verbo, que es retirar, recae sobre la expresión la bolsa. ¿Qué se va a retirar? Se va a retirar la bolsa. Tenemos por acá una explicación que nos dice, el complemento directo es la expresión la bolsa, dado que sobre esta recae la acción del verbo. El verbo es retirar. Si nos preguntamos qué se retira, la respuesta es la bolsa. En el punto 16 le pido que explique en qué consiste el complemento indirecto, en este punto, en una oración. Su definición parte de que el complemento indirecto, también llamado objeto indirecto, hace referencia hacia quién o hacia qué está dirigida la acción del verbo. Ya no es el elemento sobre el que recae la acción, sino hacia el que está dirigida la acción del verbo. Encontramos por acá el ejemplo. El ejemplo es, le compré un celular a mi sobrina. ¿A quién le compré el celular? Se lo compré a mi sobrina. El complemento directo acá sería un celular porque es lo que compré. Sabemos que comprar es el verbo que compré, un celular. Sería el complemento directo. Pero como ahora ya no busco el elemento sobre el que recae la acción, sino hacia lo que está dirigida la acción, identifico que esa expresión a la que va dirigida la acción, es decir, compré el celular, en este caso es a mi sobrina, porque es a quien se le compró el celular. Vemos por acá la explicación del ejemplo, que usted puede interpretarla un poco mejor si todavía no le quedó claro la explicación que yo le di.
de manera verbal. En el punto 17 se le pide que explique en qué consiste el núcleo del predicado, definiendo el núcleo del predicado como el verbo principal de la oración. Tenemos algunos ejemplos. María tiene mucho tiempo frente al espejo. Luego tenemos la casa de San María. Sofía estudia mucho. Vamos a identificar el verbo principal en cada una de las oraciones. En la primera, María tiene mucho tiempo frente al espejo. El verbo es tiene, por lo tanto es el núcleo del predicado o el centro. Luego tenemos la casa es San María. El verbo en este caso va a ser la palabra es, que es una conjugación del verbo ser. Por lo tanto, el núcleo del predicado en esta oración vamos a conocerlo como es. Luego tenemos Sofía estudia mucho. En este caso el núcleo del predicado sería estudia. Punto 18. Se le pide definir el sujeto en una oración. El sujeto vamos a identificarlo como la persona, animal o cosa de la que se está hablando en una oración, de la que se dice algo. Tenemos el ejemplo de la camisa roja está sucia. ¿De qué se está diciendo que está sucio? De la camisa roja. Se nos da una explicación aquí entre paréntesis y se nos dice, en este caso la expresión la camisa roja cumple la función de sujeto, porque es de lo que se está hablando, se está dando a conocer que la camisa está sucia. Luego, en el punto 19 se le pide definir predicado. Predicado se define, podemos entenderlo, como la parte de la oración que da a conocer qué se dice del sujeto. Tenemos el ejemplo, hablamos de María y decimos de ella que estudia todos los días por la mañana. Que decimos de María que estudia todos los días por la mañana. Ese sería nuestro predicado, ya que es lo que estamos diciendo del sujeto. En el punto 20 se nos pide definir manierismo. Manierismo es una corriente literaria de origen europeo. Esta corriente surge en el siglo XVI como etapa final del periodo renacentista. El término manierismo tiene como significado intrínseco a manera de, y en la literatura consiste en una imitación de las novelas de caballería. Es una parodia de las novelas de caballería. La obra cumbre del manierismo es El Quijote de la Mancha, que si recordamos trata de un hidalgo que perdió la cordura, perdió su sentido común, cayó en la locura de leer demasiado libros de caballería. No voy a decir usted, ya no voy a leer porque me voy a volver loco. No diga eso, porque lo que pasó con él es que se obsesionó tanto que leía tantos libros de caballería que no comía ni dormía y comenzó a vender incluso sus propiedades para comprar libros de caballería. Esto hizo que perdiera la noción de la realidad y desconociera qué era real y qué era falso. Comenzó a creer que él mismo era un caballero y fue por el mundo de manera loca a vivir sus aventuras. Un día de tanto, su familia ejecuta una estrategia para hacerlo volver a casa, lo enfrentan a un supuesto caballero. Este caballero le dice que si lo vence en batalla, él tiene que regresar a su casa y aceptar que no es un caballero real. Quijote acepta, naturalmente vencido por el impostor, por la persona que su familia había colocado ante él, y regresa a casa como toda persona honorable, todo caballero honorable, cumpliendo con sus palabras, pero en su lecho de muerte, al llegar a su casa cae en depresión, enferma, y en su lecho de muerte él recupera la cordura y muere avergonzado de todas las faltas cometidas. El Quijote de la Mancha era lo menos parecido a un caballero real que existía, por lo cual recapitular que manierismo da origen a obras que hacen una parodia o una burla de las novelas de caballería. En el punto 21 se pide que usted defina adverbio. El adverbio es la parte de la oración que complementa a un verbo, puede ser un verbo, un adjetivo o incluso otros adverbios. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, entre otros. Tenemos por acá algunos ejemplos de adverbio. Empezamos con los adverbios de lugar, que lo sitúan a usted en un lugar determinado. Entre los ejemplos tenemos aquí
allá, cerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante. También tenemos adverbios de duda, como acaso, tal vez, quizás, quizá. Los adverbios de negación, como no, nunca, jamás, tampoco. Los adverbios de cantidad, como mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, muy. Adverbios de afirmación, como sí, además, también, ciertamente. Adverbios de tiempo, como mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. Adverbios de modo como bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente. Y tenemos algunos ejemplos de oraciones en las que usamos adverbios. Por ejemplo, tenemos en la primera oración el ejemplo de la utilización o puesta en práctica de un adverbio de duda. Quizás encuentre ese papel. Luego tenemos un ejemplo en el cual se ha utilizado un adverbio de negación. No tengo espacio para escribir. Tenemos ahora un ejemplo de utilización de un adverbio de afirmación. En este caso es además de iluminar, es agradable. Luego tenemos el adverbio recién, adverbio de tiempo. Recién encendieron la mecha. Luego tenemos el adverbio de cantidad mucho. La rosa me gusta mucho. Y la utilización del adverbio de lugar aquí. Aquí tengo mis útiles escolares. En el punto 22 se le pide definir y ejemplificar qué es adjetivo. Adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa a un sustantivo con la finalidad de calificarlo. El adjetivo expresa características o propiedades que se le atribuyen a un sustantivo. Estas cualidades pueden ser concretas, es decir, palpables, visibles, o abstractas, que no se pueden ver o percibir. Vemos algunos ejemplos de adjetivo. Tenemos mis libros como un adjetivo posesivo, aquel jugador, aquel adjetivo demostrativo, un auto antiguo, un adjetivo calificativo, ese castor, ese funciona como adjetivo demostrativo, linda cometa, linda funciona como adjetivo calificativo. Luego del punto 22 pasamos a la segunda parte. En la segunda parte se le presentan algunas interrogantes que ya decíamos que están sin responder y que usted se va a ver en la necesidad de ir a investigar un poco para poder refrescar sus conocimientos al respecto, ya que si nos detenemos mucho acá, el video se nos hace demasiado extenso y les va a costar mucho verlo. Primer punto de la segunda parte es detalla la utilidad de los paréntesis. Aquí usted va a ir a investigar cuáles son los usos del paréntesis. Para ayudarle un poco, los paréntesis generalmente se usan para hacer aclaraciones. Por ejemplo, yo coloco un término y quiero dar una ligera idea de qué significa este término, ese concepto. Abro paréntesis, coloco la definición, cierro paréntesis en palabras breves. También sirven para encerrar periodos de tiempo. Menciono a un autor y quiero dar a conocer que él vivió un periodo de tiempo específico, puedo colocar junto a su nombre ese periodo de tiempo que vivió desde su año de nacimiento hasta su año de muerte, entre paréntesis junto a su nombre. En el punto 24 le pide investigar y anotar en su cuaderno las reglas de uso de comillas. Igual, para ayudarle en este punto, las comillas son signos que se usan primero cuando hacemos algún tipo de sarcasmo o ironía para encerrar esos sarcasmos o ironía, indicar que son esos sarcasmos o ironía. También se utilizan para hacer ver que las palabras que estamos diciendo en ocasiones son citas o palabras de otras personas que no son nuestras propias palabras. Encerramos esas palabras que estamos utilizando, ya sea de otras personas o de alguna obra reconocida, entre comillas, para hacer ver que no son nuestras propias palabras. Esos son algunos usos de las comillas. Usted puede ir a investigar un poco más para que amplíe sus conocimientos acerca de estos signos ortográficos. En el punto 25 se le pide que usted investigue y anote en su cuaderno el significado de conjunción.
Las conjunciones son palabras o expresiones que sirven para unir o enlazar palabras o incluso oraciones. La conjunción más común o las más comunes son y, como acá, y o. Tenemos muchos tipos de conjunción, los cuales usted va a tener que ir a investigar de la misma forma. En el punto 26 se le pide investigar y anotar en su cuaderno el significado y ejemplos de preposición. Las preposiciones también son palabras que establecen relación, en este caso, entre dos palabras u oraciones, pero en este caso las preposiciones ya están establecidas, no hay diferentes tipos, hay un grupo específico de preposiciones, como por ejemplo a, ante, de, entre otros que usted de igual forma va a ir a investigar. Luego tenemos en el punto 27 que escriben qué consistió el Quijote de la Mancha y quién escribió la obra. Bueno, la obra fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Como ya le comentaba, cuenta la historia de un hidalgo que no era tan rico, pertenecía a la clase media, tenía propiedades, pero poco a poco se fue deshaciendo de ellas, primero porque se descuidó por su obsesión por los libros de caballería y segundo porque vendía sus propiedades para comprar más libros de caballería. Este hombre se obsesionó tanto con la lectura de los libros de caballería que cayó en la locura. Comenzó a creer que él mismo era un caballero y se armó caballero y salió en busca de aventuras. El Quijote de la Mancha se da en dos publicaciones, la obra se divide en dos publicaciones. En la primera, el Quijote viaja solo y en la segunda conquista a Sancho Panza como escudero para que le apoye en sus aventuras. Sancho Panza le apoya porque el Quijote le promete que en algún momento va a conquistar una ínsula y lo va a hacer gobernador. Es así que, a pesar de parecerle extraña la conducta del Quijote, Sancho Panza lo sigue. Viven muchas aventuras hasta que al final la familia logra convencer con un estratagema al Quijote de que vuelva a su casa ya que lo enfrentan a un supuesto caballero, que no es caballero, pero que lo vence en batalla y le hace aceptar que no es caballero. Le hace aceptar al Quijote que no es caballero, el Quijote vuelve a su casa, se deprime mucho, cae enfermo, muere y en su lecho de muerte, avergonzado, acepta que nunca fue un caballero y pide disculpas por todo su accionar. Luego, en el punto 28 se le pide que investigue y anote en su cuaderno qué es renacentismo literario. El renacentismo es una época en la que se abren los ojos luego de tener un periodo de oscurantismo como es la Edad Media, se abre los ojos al conocimiento. La literatura y todas las artes abren los ojos al conocimiento, ya no se aceptan las cosas solo porque la iglesia las diga, se trata de hacer investigaciones, comprobaciones para dar algo por aceptado y se retoman algunos valores de la época clásica griega que se habían abandonado hasta entonces. Se vuelve a poner como centro de todo al hombre y ya no a la iglesia. Eso es a grandes rasgos el renacentismo. Se da en el siglo XVI, usted puede ir a investigar un poco más para que nutra un poco más los conocimientos, ya que yo le estoy hablando del renacentismo a grandes rasgos. La obra cumbre del renacentismo es La vida es sueño, que la encontramos en el punto 29. En el punto 29 se le pide que detalle en qué consistió La vida es sueño y que haga una crítica. Bueno, vamos a empezar. La vida es sueño es una obra muy bonita. Tiene una mezcla entre la obra Prometeo encadenado y la obra Edipo Rey. Si usted ya leyó Edipo Rey y Prometeo encadenado, va a poder hacer la relación entre ambas obras y esta. Bueno, la obra inicia con dos reyes que reciben la profecía de que su hijo va a ser una persona malvada que va a derrocar a su padre. Entonces los reyes dicen, no queremos al niño, nos vamos a deshacer de él cuando nazca, de alguna manera. Entonces solo esperan a que nazca y lo encierran en una torre.
Lo encierran en la torre y ahí le ponen a una persona que lo cuide. Esta persona lo cuida desde que él era muy niño hasta que ya es casi un hombre. Los años pasan, el rey comienza a sentirse viejo, comienza a sentir que tiene que buscar quien lo reemplace, pero solo tiene prácticamente una opción, que es su sobrino llamado Astolfo. Esta persona ha sido muy servicial con el rey, ha estado siempre con él, naturalmente quiere el reino, pero el rey reconoce que no es una persona buena, por lo cual siente dudas en darle todo el poder. Y piensa mucho las cosas, decide darle una oportunidad a su hijo Segismundo, que lo tiene encerrado hasta ese punto. Cabe mencionar que Segismundo en este punto de la historia no sabía de la existencia de su padre, que siempre había estado encerrado, lamentándose eternamente. Entonces, el rey decide darle una oportunidad, hacen que Segismundo se traslade de la torre hacia los salones del palacio. Para esto le dan una sustancia que lo hace perder el conocimiento. Cuando Segismundo despierta, se encuentra rodeado de muchas personas, banquetes, bailarinas, guardias y su padre. Segismundo, que nunca ha visto una escena así, pierde el control y lanza por la ventana a una persona. Eso hace que se arme un desorden bastante grande y su padre sienta que ha confirmado que su hijo no es el apropiado para sustituirlo. Los días pasan, los años pasan, el tiempo pasa, las personas del pueblo se dan cuenta de la existencia de Segismundo y presionan porque él sea el nuevo rey, ya que es el legítimo heredero. Segismundo es liberado y enfrenta a su padre en batalla, y cuando está a punto de vencerlo, están de frente en el punto final de la batalla. Su padre se hinca ante él, le pide perdón y Segismundo le dice que no se preocupe, que él ha descubierto, después de todo lo vivido, que la vida es sueño. Esto es a grandes rasgos la obra, naturalmente faltan detalles, pues es bastante extensa, yo se la pudiera narrar toda, pero como siempre tenemos el problema de tiempo. Y la crítica acá es que cuando hacemos algo, como en el caso de los reyes, habían concebido un hijo, les dijeron que este hijo iba a causarles problemas, lo más natural era que se quedaran y enfrentaran los problemas que supuestamente ese hijo les iba a causar, porque ellos eran los responsables de dar vida a ese hijo. No evadir el problema encerrando a ese hijo en una celda oscura, haciéndolo sufrir, haciéndolo pagar decisiones que él no había tomado. Esa sería la crítica. Y esto sería todo del cuestionario 2 para repaso de avanzo de la materia de lenguaje y literatura de segundo año. Nuevamente, en la segunda parte, he tratado de ayudarle lo más posible. Obviamente no he profundizado mucho en estos puntos porque le insto a que vaya a investigar un poco más y que trate de nutrir un poquito más los conocimientos a través de la investigación. He tratado de ayudarle todo lo posible, espero le sirva este cuestionario. Nuevamente pedirle, si no se ha suscrito al canal, por favor se suscribe. Déjenme su like, por favor. Marque la campanita de notificaciones si todavía no la ha marcado. Si tiene alguien con quien compartir, alguien que quiera estudiar estos cuestionarios, por favor, me hace el favor de compartírselos. Dígales, tengo un cuestionario que te va a ayudar mucho en la prueba avanzo. Y por favor, no se salten los anuncios. Eso sería todo. Espero que este material que les estoy compartiendo de verdad les sirva. Saludos y bendiciones.